Hola, ¿qué tal amigos? En este video hablaremos sobre un tejido muy importante del globo ocular, que es la córnea. Tenemos que el globo ocular está compuesto por tres capas o túnicas que de fuera hacia adentro se denominan capa fibrosa, capa vascular y capa nerviosa o sensorial. La capa fibrosa está compuesta en su parte anterior por la córnea y en su parte posterior por la esclerótica. Tenemos que la córnea representa la sexta parte de la capa fibrosa. Aquí tenemos una córnea y podemos decir que es elíptica, transparente, incolora y elástica. No podemos verla, solamente su reflejo, pero con un instrumento llamado lámpara de hendidura podemos apreciar su espesor, como en este caso. Tenemos inclusive la vista de su curvatura anterior, de su curvatura posterior y también del iris, y también podemos apreciar en la parte más posterior al iris el cristalino. Observamos que es una estructura cóncavo-convexa y sus funciones principales son proteger estructuras oculares internas y refractar la luz, ya que tiene un poder de refracción de aproximadamente 43 dioptrías. La córnea, al ser elíptica, tiene un diámetro horizontal de 12.5 milímetros, un diámetro vertical de 11.5 milímetros, y el trazar estas líneas nos divide la córnea en una hemicórnea temporal, hemicórnea nasal, hemicórnea superior y hemicórnea inferior, lo cual nos genera también cuatro cuadrantes: temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. La córnea es esférica. Podemos apreciar que en su periferia es más plana que en su parte central. Su radio de curvatura anterior es de 7.8 milímetros, su radio de curvatura posterior de 6.5 milímetros, y otras características: que tiene un índice de refracción de 1.376, contenido de agua 78 a 80%, contenido en colágeno 15% y 5% de otras proteínas. El espesor central de la córnea varía de persona a persona, pero llega a aproximadamente en promedio de 520 micras a 560 en su parte más apical y en la periferia de 700 a 800 micras. Podemos apreciar en esta tomografía corneal los distintos espesores en distintos puntos de esta córnea. El estudio utiliza colores para asociar los espesores. La transparencia de la córnea se debe a diferentes factores, entre ellos el radio de curvatura, la estructura que es avascular, no tiene vasos sanguíneos, la disposición de sus fibras, sobre todo en su estroma, en un ángulo de 90 grados, y la disposición de sus fibras en un ángulo de 90 grados, que son fibras iguales, delgadas y muy bien ordenadas. Capas de la córnea. Hasta ahorita conocíamos 5 capas de este tejido. El epitelio corneal, que es un epitelio plano pluriestratificado, no queratinizado, y aproximadamente de 4 a 6 capas de células, con un espesor de 50 micras. Este epitelio cumple diferentes funciones ópticas por su transparencia, protección física del exterior, barrera a los fluidos, barrera a los microorganismos, y es estabilizador de la lágrima, pues ese epitelio tiene vellosidades que interactúan precisamente con esa capa de lágrima. Está compuesto de células escamosas, planas superpuestas, y células aladas,
y células basales columnares. Tenemos también la membrana de Bowman, que es una mezcla de membrana basal del epitelio y la primera capa del estroma, que solo tiene fibras de colágeno y mide aproximadamente 10 micras. Una característica que olvidé mencionar del epitelio anterior de la córnea es que tiene la capacidad de renovarse y aproximadamente cada 7 días está siendo renovadas esas células. Tenemos el estroma corneal, que ocupa el 90% de la córnea y tiene de 60 a 70 capas de colágeno. Uno es un tejido fibroso denso, ordenado, mencionábamos ya, con un ángulo de 90 grados entre las capas. Tenemos una membrana de Descemet, que es una membrana basal de endotelio o epitelio posterior, es la base del epitelio posterior, y llega a medir 10 micras. También se sabe que aproximadamente al nacimiento tiene un espesor de 2 a 3 micras y va agregando 1 micra por cada década de vida. Finalmente tenemos el endotelio corneal, que es un epitelio simple de células cúbicas dedicadas a bombear iones para oxigenar el estroma. Estas células predominantemente hexagonales, con la edad algunas se van perdiendo y se pierde obviamente su densidad endotelial. Cuando una célula se pierde, muere, las otras células vecinas pues se van cubriendo esos espacios, de tal manera que modifican pues su tamaño. Tienen la característica de que no se reproducen. Aquí podemos ubicar las diferentes capas de la córnea. Decíamos que conocíamos 5 capas y se acaba de descubrir una 6ª capa en el 2013. Esa capa se llama capa DUA y se encuentra entre el estroma y la membrana de Descemet. Este señor fue el que la descubrió, es un oftalmólogo, se llama Harminder Dua, y él trabaja en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. La nueva capa que descubrió está situada en la parte posterior de la córnea, entre el estroma y la membrana de Descemet, con un espesor aproximado de 15 micras. Aquí podemos apreciar que esta capa está desprendida porque en este estudio lo que hicieron fue introducir esferas de aire para poderlas separar para su estudio. Aún se siguen estudiando y pues se ha asociado que la falta de esa capa DUA o su rasgado bueno, puede conllevar a diferentes padecimientos tales como el glaucoma. Tenemos que la inervación de la córnea está dado principalmente por nervios sensitivos derivados de los nervios ciliares. Estos nervios ciliares largos van a llegar hasta la parte anterior del globo ocular y van a inervar lo que es la córnea, formando un plexo debajo del epitelio. Y esas terminaciones pues llegan hasta las células epiteliales, lo cual hace que sea muy sensible este tejido. Bueno, aquí dice inervación de la córnea, pero en realidad estamos viendo que son vasos sanguíneos, y a lo que se refiere esta imagen pues es a que la córnea, al ser avascular, precisamente su nutrición es por ósmosis, por difusión. Entonces estos vasos sanguíneos que llegan al limbo esclerocorneal van a llevar precisamente los nutrientes y todo lo que necesita esa córnea, de tal manera que no es necesario el tener en esta parte esos vasos sanguíneos, solamente en la periferia. Su nutrición pues va a llegar por medio del humor acuoso y también de la capa de la lágrima en cuanto al oxígeno que necesita este. Pues por mi parte ha sido todo y los espero en la próxima. Gracias.